quiero compartir un mensaje que lleva como título que reactives tu fe. Yo quiero que tú lo anotes allí. El título del mensaje en esta mañana que quiero compartir es reactivación de la fe. En este tiempo hay una palabra muy común que estamos utilizando en economía que se llama reactivación económica. Y yo pensé, bueno, si se reactiva la economía, para nosotros primero se tiene que reactivar nuestra fe, porque la economía del pueblo de Dios depende de la fe que el pueblo tenga. Pero como podrás ver, voy a hablar de eso. Voy a hablar de pobreza, voy a hablar de riqueza, voy a hablar de bendición, voy a hablar de prosperidad. Porque en el caso de nosotros tendríamos que decir reactiva tu fe, porque tus finanzas van a ser reactivadas con base en tu fe. Entonces he elegido este texto porque el pueblo de Israel, mientras pasó por el desierto, vivió pobreza y fue humillado. Y la humillación que ellos vivieron estuvo basada en la falta de recursos económicos. Por eso el primer punto, voy a compartir 3 puntos en esta mañana y el primero que creo que es súper importante es que en su pobreza Israel aprendió a confiar en Dios, no le quedó otra opción. Estaban en el desierto y en su pobreza aprendieron a confiar en Dios, aprendieron a depender de la provisión divina. Y una de las pruebas que vivió el pueblo de Israel en el desierto fue el hambre. El hambre, pasaron hambre. Por eso el versículo 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Así que una de las pruebas más difíciles que pasaron ellos fue haber pasado hambre. Porque, ¿por qué para ellos era una gran prueba? Porque mientras ellos estuvieron en Egipto, ellos no pasaron hambre. Ellos tenían suficiente comida, no les faltó, pero la prueba más grande que vivieron ellos fue experimentar el hambre. Pero el Señor lo que les quería enseñar era depender de Él, porque por su gracia Él los alimentó en el desierto con maná, una comida que ellos no conocían, pero que a través de ese alimento en el desierto ellos conocieron a Dios. Entonces, la dádiva del maná fue una nueva experiencia que vivió el pueblo de Israel. Tenían que vivir esa experiencia y por medio de esa experiencia aprender una lección muy importante, que la vida humana no consiste solamente en alimento físico, que era lo que ellos tenían satisfecho, sino que la vida humana depende de toda palabra que procede de la boca del Señor. Sin comida, Israel hubiese perecido en el desierto, pero el pueblo fue alimentado y fue alimentado diariamente por Dios. El pueblo tenía que depender de Dios todos los días. Y eso me recuerda una frase del solo por hoy. Solo por hoy dependeré de la provisión de Dios. Cada día tenían que creer día a día por día, y levantarse de mañana a recoger el alimento, el pan de ese día. Como dice Mateo capítulo 6, versículo 11, danos el pan de cada día. Y cada día se refiere a ese pan que viene directamente de Dios. Así es que el maná fue dado y fue un instrumento para enseñarle al pueblo de Israel una lección muy importante. ¿Qué les enseñó el maná? Que para vivir tenían que depender de Dios. Para vivir tenían que depender de Dios. No podían depender de otro asunto. En Israel el pan era un elemento necesario, hacía parte de su dieta, por eso utilizan pan, pero se está refiriendo a todo tipo de alimento. En el desierto hubo escasez de esos alimentos, pero Dios habló y su palabra proveyó para las necesidades del pueblo. Y este pasaje, este versículo 3, fue el mismo versículo que citó Jesús cuando fue tentado en el desierto por Satanás.
Dice en Mateo capítulo 4, versículo 4, que cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, él usó esta palabra y aquí lo dice, le dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así que Jesús enfrentó la tentación de alimentarse sin la ayuda de Dios, recurriendo a la palabra del Señor. Y el segundo punto que quiero compartir en esta mañana, otra evidencia de la provisión divina, fue que Dios hizo posible que Israel se vistiera adecuadamente los 40 años en el desierto, vestido. No solo les dio alimento, sino que también les dio vestido. Y el simbolismo de las palabras del versículo 4 enseñan que Dios le proveyó a Israel todo lo que Israel necesitaba durante su jornada en el desierto. Y dice el versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. No les hizo falta el vestido. El propósito de las pruebas de Israel fue educarlos. Dios quería por medio de las pruebas formarlo. Fue una educación de vida en el desierto. ¿Y cuál era la educación que Dios quería darle en el desierto? Dios quería enseñarles a depender de Él completamente. Como un padre educa a sus hijos, así Dios probó a su pueblo para transformarlos en un pueblo santo. Y se lo dice en el versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová te castiga. Aquí el Señor está diciendo, así yo te estoy enseñando. Esta palabra castigo está relacionado con educación. Dios nos está formando. Moisés le está hablando aquí a una nueva generación. Esta generación que nació en el desierto, que creció en el desierto, que va a ver la tierra prometida, que se está preparando para lo nuevo que va a venir. Esta generación tenía que ser enseñada, tenía que ser recordada de quién era Dios, de dónde los había sacado Dios y qué quería Dios hacer con ellos. Entonces Moisés le está hablando a una nueva generación para que obedezca a los mandamientos de Dios y les dice en el versículo 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando donde en sus caminos y temiéndole. Y entonces les está diciendo, ustedes tienen que aprender a caminar, porque Dios les va a dar lo que necesitan en el desierto. Ok, quiero pasar al punto 3 y el último punto de este pasaje que quiero compartir en esta mañana. Y ese tercer punto, el punto más importante, el punto que quiero detallar es reactiva tu fe bajo la advertencia de que no te olvides de Dios. Vamos a reactivar nuestra fe. Yo creo que no hay una palabra más consoladora hoy para todos nosotros, porque todos, aquí nadie está exento de estar pasando por un desierto. En alguna área de nuestra vida, en alguna, emocional, física, económica, soledades, tristezas. Tal vez algunos no han pasado por un desierto financiero, que es de lo que estoy hablando en este tiempo, pero han pasado por desiertos de temor, de miedo, de soledad, de incertidumbre, de acostarse pensando no sé qué va a pasar mañana, de tener familiares hospitalizados en este momento y haberlos tenido durante esta semana, de tener a la familia que no sabe qué hacer con una situación. Y yo quiero decirte que en este momento el punto 3 es reactiva tu fe bajo la advertencia de no olvidarte nunca de Dios. Y yo sé que esta palabra va a ser realidad en nuestra vida. La fe se va a reactivar. Pero ¿cuál es el mensaje? Cuando la fe se active, cuando se reactive tu economía, cuando se reactive tu vida,
cuando se reactive tu negocio, lo que está diciendo el Señor es: reactiva tu fe bajo la advertencia de nunca olvidarte de Dios. Versículo 7. Porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras, de granado, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y esta es la promesa del Señor. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. La gloria sea para el Señor. En estos versículos, aquí Moisés está describiendo la fertilidad de la tierra, el aumento de las riquezas, de los minerales a la tierra de Israel. Dios les está dando la materia prima. Y esta abundancia de agua, en contraste con la experiencia anterior del desierto por el cual estaban pasando. La tierra de Canaán, lo que viene, el futuro para el pueblo, era una tierra donde había una abundancia de productos agrícolas. Versículo 8 lo dice. Era una tierra de olivares, de miel. En Canaán, Israel iba a tener comida en abundancia. Allí no comerían con escasez como habían comido durante la jornada del desierto. Ellos habían comido con escasez solo maná. Ay, maná, solo maná. ¿Por qué solo tengo esto? ¿Sabe? A veces ni siquiera le damos gracias a Dios por la comida diaria, por el vestido que tenemos. No, porque es viejo, no es viejo. Mira cómo se ve de hermoso. Solo tengo una blusa. Eso fue lo que Dios te dio. Trátala con cuidado, cuídala, porque en el desierto Dios te va a vestir. La palabra aquí en hebreo, escasez, está traducida como la palabra pobreza. La riqueza mineral mencionada en el versículo 9 probablemente se encontraba en el Líbano o tal vez allí en esa área. Pero esta descripción es de que debajo de la tierra, debajo del problema, debajo de la situación, debajo de ese momento difícil, de allí brotará. Porque el Señor hace milagro donde no lo hay. Porque Él es Dios de imposible. Porque Él quiere que reactives tu fe en medio de la soledad, en medio de la muerte, en medio de la situación que estamos viviendo. Levántate y edifica, levántate y nuevamente restablece tu alegría, tu fe y tu esperanza. Y en este punto 3, quiero mencionar 3 actitudes para la reactivación. ¿Qué es lo que necesitamos para ser reactivados en nuestra fe? Lo primero es reconocer que la reactivación financiera vendrá de Dios. Por lo tanto, debemos dedicarlas a Él. En acción de gracia, vendrá, no va a faltar, vendrá, escríbelo con fecha y día, vendrá. El versículo 10 lo dice: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Así es que lo que el Señor quiere es que en la reactivación económica el pueblo de Dios recuerde que la reactivación de nuestra economía vendrá después de reactivar nuestra fe. Primero tenemos que creer, primero tenemos que reactivar la fe. ¿Y qué es reactivar? Reactivar es que Dios te devolverá todo aquello que el enemigo te ha quitado. Reactivar quiere decir que algo estuvo y se fue, pero eso que se fue volverá y volverá. Y el Señor le prometió a su pueblo que no iba a quedar avergonzado. Todavía cuando Moisés les está dando esta palabra, están en el desierto, están en el momento difícil. Yo me levanto hoy y le digo a mi momento difícil, mi fe se va a reactivar primero, porque yo tengo que creerle primero. Aquel que todo lo puede, que si lo hizo una vez, lo hará otra vez. Aquel
que si lo hizo una vez lo volverá a hacer, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cielo y tierra pasará, pero el poder de su palabra no va a pasar. Y yo le creo. Y yo sé que tú le crees. Jehová había bendecido a su pueblo con la prosperidad en la tierra, pero en reconocimiento de las bendiciones recibidas, el pueblo tenía que reconocer que esas ricas bendiciones fueron recibidas como dádivas de Dios. Y en reconocimiento de esas bendiciones, el pueblo debía dedicar a Dios lo que ellos habían recibido de Él. Y la segunda actitud es la reactivación de la fe, que viene con la reactivación financiera, es que la prosperidad económica puede transformarse en una tentación si Israel olvidaba de quién era el autor de esa prosperidad. Para combatir la tentación del olvido, Moisés apela a la memoria del pueblo y les dice en el versículo 11, y acompáñame y léelo conmigo en voz alta, la palabra clave de esta actitud en la reactivación de la fe y en la reactivación económica: cuídate. Dice aquí, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Cuídate de no olvidarte. Yo creo que esta línea en la Biblia debería estar subrayada de rojo, de verde, de azul, de rosado, de negro y resaltado de amarillo. Cuídate de no olvidarte. Moisés se apela a la memoria y dice, acuérdate. ¿Por qué? Porque algo que nosotros olvidamos, inmediatamente somos bendecidos y reactivados. Es de dónde vino la fuerza, de dónde vino la potencia, de dónde vino la competencia para salir adelante. Y en el versículo 11 les dice, cuídate, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y le está diciendo, acuérdate de eso. Y en Deuteronomio 6, quiero que me acompañes a Deuteronomio 6, en el versículo 12, Deuteronomio 6, versículo 12, le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí le está diciendo, mira, casa de servidumbre es casa de pobreza, es casa de dependencia, es casa de poca prosperidad. Acuérdate de dónde te sacó. Y cuando la inquietud, la preocupación es que cuando ese momento llegara y ellos construyeran sus casas y tuvieran ganado y todo eso se les multiplicara, ellos llegaran a tener mucho oro y plata, la tentación sería abandonar para seguir a otros dioses y así no guardar los mandamientos del Señor. La posibilidad de la tentación y del olvido sirvió para introducir la memoria del éxodo. Israel no podía olvidarse de que Jehová su Dios los había sacado de la penuria y de la servidumbre de Egipto. Fue Dios quien los guió por el desierto. Aquel gran y terrible desierto lleno de escorpiones, un lugar sin agua, sin comida, para traerlos a una tierra de bendición. Así que por eso él lo expresa de esa manera, ¿ok? Y la referencia la hace porque hay un futuro de reactivación, de prosperidad. Bueno, no es oculto para nosotros que algunos hermanos han quedado sin trabajo. No es oculto para nosotros que la iglesia está tal vez no está en su mejor tiempo. No ha pasado durante toda esta pandemia por su mejor tiempo. La iglesia durante toda esta pandemia ha vivido la escasez y ha vivido la limitación económica. Porque es que así como están los hermanos, así como está la situación de los hermanos, así está la situación de la iglesia. La iglesia es el reflejo de lo que estamos viviendo todos, de la situación económica. Tal vez la iglesia es el reflejo de nuestra poca bondad en medio del desierto. Tal vez la iglesia es el reflejo de nuestra indiferencia en el desierto.
Tal vez la iglesia es el reflejo de nuestra tristeza en el desierto. La iglesia es lo que el pueblo que se congrega en ella hace de ella. No hay otra forma de hablar de ella, porque la iglesia somos nosotros. Entonces, en la reactivación económica, el pueblo iba a ser satisfecho, pero iba a pasar por un peligro. Y oiga esto, bien importante. ¿Cuál era el peligro? Atribuirle al poder de su fuerza las bendiciones que Jehová le había dado por su gracia. Y voy a repetirlo. El peligro, lo que le da temor a Moisés, el peligro de atribuirle a su poder, a sus capacidades, a su formación, el poder y la fuerza de tener lo que tiene y empezar las excusas. Y nos volvemos el pueblo de las excusas. No puedo por esto, no puedo por esto, puedo este día, lo acomodo a mi tiempo. Cuando Dios te llame, obedécele. Porque cuando estás tanto en el desierto como en la bendición, no le obedezcas a Dios solamente cuando estás pasando por el desierto. Obedécele cuando ya Él te ha dado lo que te ha dado. Atrévete a desafiar a Satanás. Atrévete a desafiarlo a Él. No desafíes a Dios. Desafía a Satanás. No, lo que pasa es que desafía a Satanás. Yo primero hago lo que Dios me dice y después hago al otro. ¿Saben lo que haría yo? Yo cancelaría el compromiso adquirido previo y cuando Dios me llame, corro a obedecerle. Pero ¿qué sucede cuando hay reactivación? ¿Qué sucede cuando los dones empiezan a subirse? Se suben a la cabeza de nosotros y ya no son para el Señor, son para ganar dinero, son para servirle a otros, son para bendecir a otros y nos olvidamos quién nos los ha dado. Ese es el problema eterno del pueblo de Dios. Y ese era el peligro del pueblo. Y por eso su prueba. Israel tenía que reconocer, versículo 17 y 18 del capítulo donde estamos, del capítulo 8. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y digas en tu corazón, ya yo le serví a Dios, ya yo hice lo que a mí me tocaba. Ya mi tiempo pasó. Ahora tengo que dedicarle a esto, 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 a esto. Como una madre cuando tiene sus hijos pequeños, no, ahora no tengo tiempo para el Señor. Y yo siempre cuento eso porque fue una experiencia vivida. Y no solo tuve hijos pequeños, terribles. Tuve un hijo que se portaba re mal, que le caía mal a mucha gente. Yo tenía que pagar para que me lo atendiera. ¿Sabes lo que yo hacía? Oraba a Dios para que me diera el dinero para pagar, para que me lo atendiera, para yo irle a servir al Señor. Y yo le oraba a Dios para que me diera los recursos, para que alguien le diera clase de música, porque a todo el mundo se la daban gratis, pero como él era tan pesado, nadie se las quería dar. Entonces yo pagaba para que se las diera. Y en estos días hemos estado llorando por esa persona que le dio sus primeras clases de batería, que falleció esta semana, muy joven. Y yo le decía a mi hijo, él no se acuerda, porque estaba más pequeño que Esteban, el hijo de Sidney. Y él se acuerda que le daban las clases, pero él no se acuerda que yo lo correteaba y que este maestro lo correteaba por toda la iglesia. Él nada más se acuerda que le daba las clases. Yo le dije, ¿y tú no te acuerdas que te teníamos que sentar en la batería? Los piececitos no le alcanzaban, ni las manitos en una batería. Había que reacomodarlo. Y ahora que ya es un hombre, tengo que acordarme por dónde pasamos. Mami, tenemos que ir todos los domingos a la iglesia. La gente normal no va todos los domingos. La gente normal, los domingos hace otra cosa. Yo le decía, los anormales son ellos, los normales somos nosotros.
Porque lo normal es que tú te levantes todos los domingos a adorar al que te acompañó toda la semana. 2 horitas, ¿te parece mucho? No creo. Si nos ha dado todo. Quedamos solos, viviendo solos, con una sola fuente de ingreso, para sostener un hogar, una familia, 2 hijos, trabajando. Solo Dios lo podía hacer. Porque dice el versículo 18, y esta es clave para la reactivación. Recuerda quién te ha dado la salud, el poder, quién te capacitó y quién te entrenó. Recuerda que un día le dijiste, recuérdalo, no lo olvides. Un día cuando oraste, le dijiste, te entrego a mis hijos. Recuerda, un día cuando oraste, le dijiste, te entrego mi vida. Recuerda, un día cuando oraste, le dijiste, aquí estoy yo. Recuerda, dice el Señor. Versículo 18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros y espero que tú leas el resto. Te lo dejo a ti. Y entonces quiero resumir este mensaje y quiero concluir. La voz del Señor aparece en esta palabra hoy. Estamos en reactivación de la fe. Recuerda de dónde nos trajo, dónde estamos y hacia dónde vamos. Nada nos ha hecho falta, nos ha consolado. ¿Que estamos tristes? Tal vez, pero no porque Dios no nos ha acompañado, por otras razones, pero igual Él puede consolarnos. Entonces voy a pedir allí compartir las frases. Quiero que tú las veas. La primera dice, en su pobreza, Israel aprendió a confiar en Dios y a depender de la provisión divina. Y esta fue una de las pruebas de Israel en el desierto, el hambre. La pregunta mía en esta mañana, ¿cuál es la tuya? La de ellos fue el hambre. ¿Cuál es la de nosotros? La segunda frase que quiero compartir es que otra evidencia de la provisión divina fue que Dios hizo posible que Israel tuviera vestido adecuado durante toda la ola financiera. ¿Te acuerdas de la ola financiera? Estamos en la ola de las olas, la olota, la superola que nos arrastra. Pero dice que cuando Israel iba pasando por esa gran ola financiera, nunca les hizo falta el vestido. Y la siguiente es la invitación en esta mañana. Reactiva tu fe bajo la advertencia de no olvidarte de Dios. ¿Qué estás colocando primero? ¿Qué argumentos estás usando para aconsejar a los demás? ¿Qué estás diciendo que no dice la Escritura? ¿Con quién te estás aliando para decidir? Es una advertencia hoy de Dios. Y lo tercero es, reconoce que la reactivación financiera vendrá de Dios, por lo tanto, se dedican a Él. ¿Y cómo se dedican? Sería la pregunta. Pastora, ¿cómo hago para dedicarlo? Dedícalas. Siéntate. Dile, Señor, todo esto es tuyo. Todo lo que me has dado es tuyo. Te lo dedico, lo consagro. Mi familia es tuya. Mis hijos son tuyos. Mi casa es tuya. ¿Cómo te los voy a negar? Yo conocí una experiencia. Solo he conocido una experiencia de alguien que negó su hijo al servicio de Dios. Solo conozco una porque no he visto muchas en mi vida ministerial. Porque normalmente lo normal es que los padres desean que sus hijos estén en un buen camino.
Si un padre no deseara eso, estaría aliado con otro Dios, que no es este. Pero ese padre negó su hijo, su hija al servicio. Ya conociendo, ya consagrado, ya todo. Y el resultado es evidente y no lo vemos enseguida. Todo lo vemos bien. El asunto es con los años. Tú ves la diferencia. Nunca le niegues tus hijos a Dios. No se los arranques, no se los quites después que se los has ofrecido. Porque tú te puedes olvidar del pacto, pero Él jamás. Él siempre sabe que nosotros somos olvidadizos. Por eso Él nunca se olvida del pacto. Nosotros sí. Nosotros decimos algo hoy y a la vuelta ya. Y buscamos argumentos para aliviar la culpa, para aliviar aquello que estamos sintiendo. Pero no te olvides de Jehová en tu reactivación financiera. ¿Ok? Nunca olvides a Dios. Nunca olvides al Señor en tu reactivación financiera, porque ellos no podían olvidarse de Jehová en su reactivación financiera. Y la última es, nunca deben olvidar que es Dios quien da a su pueblo el poder de hacer las riquezas y prosperarlo. Nunca debemos olvidar. Y estas frases son frases sacadas de este texto. Y yo quiero terminar con una palabra de consuelo, porque creo que Dios consuela. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que nunca se olvidan. Hay personas que siempre están pendientes. Hay personas que esta palabra es solamente una recordación. Para muchos de nosotros es un jaloncito de oreja, pero para otros es solamente un recordar de quién es Dios. Y quisiera decirte que Dios es tu amparo, que Dios es tu fortaleza, que Él es el que te ha dado la fuerza para llegar a donde has llegado. Yo te invito hoy a que puedas orar. ¿Y sabes lo que te voy a decir en este momento? Si has pecado con relación a este tema, pídele perdón a Dios. Si has pecado con relación al tema de olvidarte de Dios, todavía, dice que todavía busca a Dios mientras puede ser hallado. Acércate a Él mientras todavía está cercano. Si en algo le ha fallado a Él, después de haber hecho un compromiso con Él, recuerda que Él siempre estará dispuesto a recibirte, pero Él necesita corazones arrepentidos, corazones dispuestos. Acuérdate totalmente de quién es Dios en tu vida y en tu hogar. Y acuérdate de que somos polvo y al polvo volveremos. Y nada de lo que hemos acumulado nos vamos a llevar. No permitas que tu corazón se endurezca, porque después de endurecido va a ser más difícil. Y por eso quiero terminar con esta palabra especial. Dios es tu amparo. Dios es tu fortaleza. Él es tu ayuda segura en este momento de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Nosotros seguiremos confiando en el Señor. Sigue confiando en el Señor. Sigue confiando en lo que has depositado en Él. Sigue creyendo lo que has dicho al Señor. Conoces mucho, sabes mucho, tal vez has estudiado mucho, tal vez puedes decir, todo esto lo sé, pero hay una diferencia gigante entre saber y hacer. Y dice que Dios se complace en la obediencia de su pueblo. Quisiera decirte que no, pero no. Realmente Dios trabaja con la obediencia. Dios trabaja con la santidad. Dios trabaja con la transparencia.
Ese es el Dios que nosotros predicamos. Si te predicaron otro, no es este. Este que nosotros estamos siguiendo es el Dios de la santidad. Es el Dios de lo transparente. Es el Dios de los secretos. Es aquel que conoce el secreto y lo que sucede en el secreto, lo que hablas en el secreto, lo que consuelas en el secreto, pero de lo que te quejas en el secreto, te lo recompensa en público. Él es Dios justo, bueno,